Hoy lo que nos toca desarrollar es la semiología del aparato digestivo. Entonces ya algunos grupos hemos ido trabajando en eso, según las rotaciones. Pero siempre, solo para ubicarnos, que ustedes están en la 6ª unidad de su sílabus. Y vamos a desarrollar dolor abdominal y trastornos de la deglución, disfagia y dispepsia. Pero la idea es de que ustedes después de esto, lamentablemente ahora no hay práctica con pacientes, pero igual, es que ustedes sepan localizar, demostrar y valorar los síntomas y signos digestivos. Esa es una de las competencias que tienen que lograr. Y hemos visto que dentro del abdomen hay diferentes aparatos o sistemas. Y tenemos el gastrointestinal, que implica pues el estómago, intestino delgado, el intestino grueso, hígado, páncreas y vías biliares. Pero también tenemos el vaso y estamos en relación ya al sistema hematopoyético. Hay riñones y uréteres, estamos hablando del sistema urinario. Glándulas adrenales de endocrino, vasos y nervios. Todos esos se encuentran dentro de la cavidad abdominal. Perdón. Por ende, nosotros vamos a tener signos, sintomatología relacionada a estos. Y eso es lo que nosotros a través del curso tenemos que ir reconociendo. Bien, ahora veamos las funciones del abdomen en sí, ¿no? ¿Qué hace? Aloja y protege las vísceras. Tiene que ver con la respiración. En la inspiración hay una relajación y en la expiración se contrae, ¿no? Por eso dicen es un abdomen móvil a la respiración. Y a veces también se dan cambios paradójicos de la respiración. Luego tenemos que ver que influye mucho cuando la presión intraabdominal trabaja, ¿no? Y en eso. Si tenemos aumento de la presión intraabdominal, es importante para cuando hay parto, cuando tenemos que miccionar, defecar, y influye en el vómito y en la tos. Entonces, no solo es que tenemos los órganos y son solo referidos a ellos. Como todo nuestro cuerpo es una maravilla, tiene interacciones con diferentes sistemas, ¿no? Bien, acá son las clásicas 9 zonas que ustedes deben de conocer y como ya lo habíamos mencionado, lo más importante es conocer qué hay en cada una de ellas, ¿no? Tenemos epigastrio, que parte del hígado, ahí tenemos el duodeno, parte del estómago, el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, mesogastrio, también llamado zona umbilical en otra literatura, los flancos, que generalmente solo contienen el colon ascendente o el colon descendente, que es el flanco derecho o vacío derecho, por eso dicen vacío, porque solo va el colon, ¿no? Flanco vacío izquierdo, el hipogastrio, que dependiendo de si es mujer o varón, ¿no? O sea, útero anexos, próstata que va a ser más abajo, la fosa ilíaca derecha, la famosa donde está el ciego y el apéndice, y la fosa ilíaca izquierda. Bien, también se suele dividir en cuadrante superior derecho, superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Pero como ustedes quieran dividirlo, también lo pueden dividir en el abdomen superior, en el abdomen inferior. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros semiólogos? Que ustedes conozcan dónde está ubicado cada órgano. Bien, ahora veamos dolor abdominal. Dolor abdominal sin duda viene a ser uno de los síntomas más importantes del aparato gastrointestinal. Y todo lo que es dolor siempre se comporta como alarma, ¿no? Y entonces, si hay dolor, pues uno se pone alerta y dice que puede tener este paciente. Si el paciente no nos dice no me duele nada, pues ustedes van a decir pues no tiene nada. Entonces, de allí la importancia de decir que el dolor es un síntoma de alarma. Entonces viene a ser el dolor una experiencia localizada y desagradable que refleja existencia de daño tisular. Acá ustedes pueden apreciar la típica vía del dolor que está viendo, nace el dolor en la víscera abdominal, el ganglio esplácnico, va al nervio espinal, a la médula espinal, sigue por el haz espinotalámico, a la sustancia reticular, al córtex somatosensorial. Ustedes saben que a veces pues en la periferia, dependiendo de dónde se produce el dolor, sigue toda esa vía.
Y acá tenemos que precisar que hay terminaciones libres o receptores de dolor en el músculo liso de vísceras huecas, en la cápsula de vísceras sólidas, el peritoneo parietal, el mesenterio. Pero el peritoneo visceral o epíflomo no tiene receptores. Bien, tenemos que conocer hoy que hay dolor visceral, dolor parietal y dolor referido. Entonces, en el dolor visceral aparecen órganos huecos. Cuando los órganos huecos se contraen enérgicamente o cuando se estiran sus paredes. Se ha determinado que se transmite a través de la fibra C. El dolor parietal se origina en la inflamación del peritoneo y se transmite a través de las fibras A delta. El dolor referido es un dolor que se experimenta lejos del sitio de origen. Entonces aquí vamos con una clasificación visceral, parietal y referido. Y acá, las causas. Estábamos mencionando hace un momento que cuando yo les pregunte en las prácticas, dime 5 causas de dolor abdominal, y si ustedes no responden, ya pues lo jalaré nomás, ¿no? Porque miren aquí, chicos, chicas, vamos a entrar a un gran grupo. O sea, siempre se ha mencionado que el abdomen es una caja de Pandora porque puede dar múltiple patología, ¿no? Son sorpresas que te van ahí, dando. Pero nosotros, para no sorprendernos mucho, tenemos que ir aprendiendo cuáles son las causas de los dolores. Y en esta revisión estamos dando hasta 11 grupos de causas como dolor abdominal. Primero, enfermedades del estómago y de los intestinos. Tenemos la úlcera péptica gastroduodenal que puede ser penetrada o perforada. Ahí sí es todavía complicada, ¿no? Siempre se ha dicho que la más intensa en semiología o en dolor es la duodenal. Es la que te produce también estenosis. Así como se perfora, se puede estenosar. Bueno, aunque eso se veía hace mucho tiempo cuando no había pues los famosos bloqueadores de la bomba de protones, o el omeprazol, esomeprazol, pantoprazol que hay ahora, pero antes nosotros nos manejamos con famotidina y viene la ranitidina a cambiar el mundo, porque esta úlcera péptica llegaba o a estenosarse o a perforarse, y era tratamiento quirúrgico. Ahora no, ahora es tratamiento médico, tiene la endoscopía para fácil diagnóstico y entonces ya no llegamos a tanto, pero miren, pues es una causa de dolor abdominal. Apendicitis. Apendicitis siempre debe ser un reto para ustedes, que nunca se les pase una apendicitis, siempre y cuando conozcan su semiología y sean acuciosos con su paciente. Es un dolor que empieza generalmente en la zona umbilical o en epigastrio, y que recién en un promedio de 3 a 6 horas, dice la literatura, se traslada, no se irradia, se traslada a fosa ilíaca derecha. Es un dolor sordo, continuo, y que no cede con analgésicos. Se puede enmascarar el cuadro, lo pueden complicar si le dan analgésico. Por eso, si ustedes piensan que es una apendicitis, no se debe de dar analgésicos, porque entonces enmascaran el cuadro. Y lo que nos mencionaba su compañera, puede ir una complicación de ser solo una edematosa, de poder operar rápidamente, se torna en una gangrenosis y puede llegar hasta una peritonitis. Entonces, dolor en epigastro que se traslada a la fosa ilíaca derecha, que es continuo y dolor tipo sordo. Y además acompaña pues la apendicitis siempre con fiebre. Y ustedes, algo que no les había mencionado antes, era, ustedes todavía pueden tomar una temperatura oral y rectal a la vez. Y si hay un grado de diferencia entre la oral y la rectal, o sea, hay más en la rectal, estamos frente a una apendicitis. Hay varias cosas que ustedes semiológicamente pueden agarrarse y diagnosticar una apendicitis para que no se les complique y no algo que era tan simple, no vaya a una peritonitis y luego abrir hacia adherencias. La obstrucción intestinal también es otra causa de dolor abdominal, dependiendo de en qué momento estamos, porque puede haber inicio, los ruidos hidroaéreos están intensos, hay ruidos de lucha, pero la obstrucción intestinal también les da un dolor intenso. Ustedes en su escala de EVA, siempre le preguntan al paciente de 0 a 10, ¿no? Y les aseguro que les va a decir 9 o 10 o ya no aguanto. También te da dolor abdominal, la gastritis, enfermedad inflamatoria del intestino, la perforación o diverticulitis de colon y la diverticulosis de Meckel.
El otro grupo, veamos un segundo grupo de enfermedades de hígado y de los conductos biliares, el cólico biliar. Es el típico cólico tipo retortijón intenso, el cólico biliar, la colecistitis aguda, la colangitis aguda, que tienen que tener mucho cuidado, es una entidad que se puede complicar y también llevar a sepsis. Entonces, con la colangitis tenemos que actuar rápidamente, dar antibióticos. Y el cólico vesicular también es terrible cuando son pequeños y se enclava en el cístico, es un dolor que tampoco pasa. Y dentro de las enfermedades del hígado que da dolor abdominal está éstasis venosa hepática, como la trombosis de venas suprahepáticas, toda trombosis da dolor, también insuficiencia cardíaca. La pancreatitis aguda, miren allí la ponen como un grupo solo y especial porque es un dolor típico en semiología, ¿no? Es rica en la pancreatitis aguda en semiología. Es un dolor intenso, lancinante, que obliga a tomar posición antálgica al paciente, que se caracteriza por empezar en epigastro y irradiarse a los flancos. Es en cinturón, le llaman, en faja. Es un dolor típico de pancreatitis y que además es una enfermedad multisistémica, porque puede dar efusión pleural y puede tener alteración pulmonar, que ya es otro sistema que sale fuera de lo que es abdomen, puede haber una insuficiencia renal, entonces también el compromiso se torna sistémico. No puede ser solo en 2 o 3 días que ustedes le dan NPO a su paciente y a los 3 días está mejorando, como que se puede pasar 1 mes, 2 meses en el hospital y que tiene que usar hasta sonda para poderlo alimentar. Y hay grados, ahí tienen una tomografía que evalúa la pancreatitis son los criterios de Baltasar, entre que A es normal y entre que E ya tiene colecciones y puede ser a las complicaciones posteriores. Hay pancreatitis que te dejan diabéticos, hay pancreatitis que te dan pseudoquistes pancreáticos y hay que operar a esos pacientes, ¿no? O hay pancreatitis que se quedan en crónicas. Y todo esto como una causa de dolor abdominal. Ruptura del vaso, que es grave también, o sea, ustedes, si es una ruptura que generalmente son traumatismos, accidentes de tránsito, no les da tiempo, muchas veces fallece por eso, pero hay algunos que no son tan intensos y pueden haber sangrados pequeños allí, y eso sí da dolor intenso, ¿no? Y casi nadie piensa en que le duele el abdomen, siempre buscas la ecografía, y si no tienes suerte de encontrar uno que sepa bueno, que tenga buen ojo a mirar, no te descubre la ruptura del vaso. Entonces, porque ustedes ya van a ver cuando les hacen los informes ecográficos, dice, no se puede visualizar vaso ni páncreas por interferencia de gas, ¿no? Porque hay mucho meteorismo. Pero hay gente que sí tiene, es bien acucioso, y sí, la ruptura de vaso duele, pero en tanto se abra y haya una gran hemorragia, pues es diferente a un cuadro de que hay pequeñas hemorragias y que sí te va a dar un dolor intenso. Luego, en el otro grupo veamos enfermedades del sistema urogenital, cálculos renales. Estábamos mencionando que los cálculos renales dan unos cólicos tan intensos que es similar al dar a luz. Dicen ellos que las damas que han dado a luz y que tienen cálculos renales, ellas a mí me lo han dicho, que duele más el cálculo renal, ¿no? Pero que es un dolor característico que empieza de la cintura y se va hacia los genitales. Cuando ustedes tengan en emergencia un paciente que está diaforético, que está pálido, y que no deja de bailar, como decían mis antiguos profesores, la cueca chilena, porque no deja de moverse por el dolor tan intenso, piensen en un cálculo renal. Dolor lumbar referido a los genitales intenso, y que cuando está con el cólico renal, entonces paciente diaforético, pálido, y que acusa dolor intenso. La pielonefritis aguda, todo lo que es infección de tracto urinario, hemos visto que puede haber cistitis de pielonefritis, es una infección del tracto urinario alto que también tiene dolor lumbar, pero que da dolor en bajo vientre, ¿no? La cistitis aguda, el embarazo ectópico también siempre tienen que tener mucho cuidado con esto porque también si no son acuciosos se les muere el paciente. El embarazo ectópico, como dice, es una anidación ectópica que no está en útero, que puede ser en trompa, que puede ser en ovario, que puede ser en cavidad abdominal, y hasta donde va creciendo el bebé, como no es un lugar donde normalmente crece, se rompe.
Cuando se rompe, sangra, igual que el vaso no les puede dar tiempo. Pero es una paciente que viene con dolor abdominal, y entonces dentro de los diagnósticos diferenciales hay que pensar en esto. Igual, la torsión o quiste anexial generalmente es en gente joven. Se tuerce, pues no hay una buena irrigación y el dolor es persistente. También se saca esto con una ecografía, el diagnóstico, pero cuando son gente joven, que no es diferente, las chicas que a veces les da sus cólicos menstruales conocen este dolor, pero la torsión es mucho más intensa. También como causa de dolor abdominal, la salpingitis aguda, las anexitis, ¿no? El sexto grupo tenemos enfermedades metabólicas como la cetoacidosis diabética. Estábamos explicando que la cetoacidosis diabética son las complicaciones de la diabetes y que siempre se hace un paralelismo con el síndrome hiperosmolar, así como hacemos hipotiroidismo, hipertiroidismo. Estas son dos complicaciones, mientras la cetoacidosis diabética puede tener una glucosa que es mayor de 250, el hiperosmolar puede tener más de 600. Pero ¿dónde nos está haciendo la diferencia? Que el síndrome hiperosmolar no tiene dolor abdominal. Entonces miren cómo por el dolor abdominal ustedes pueden sacar que estamos frente a una cetoacidosis diabética. Porfiria son casos raros, pero son alteraciones bioquímicas. Yo lo he visto presentar estos casos en las sociedades de neurología y medicina para ganarse un diploma porque son raros, son niños a veces que acusan dolor abdominal, y en el niño el pediatra le da otro enfoque hasta que a alguien se le ocurre hacerlo orinar, poner en la orina al sol, y ahí está el diagnóstico de porfiria. En uremia también hay dolor abdominal. El otro grupo que tenemos es enfermedades vasculares. La embolia, la oclusión vascular mesentérica es una entidad sumamente agresiva. Se mueren, más 50% de pacientes que tienen oclusión vascular y no son operadas a tiempo mueren. Igual les va a dar dolor porque ustedes saben que el vaso más grande lo tenemos pues en la aorta abdominal y si hay una disección de ese el dolor es intenso. También se ha visto en enfermedades vasculares como las vasculitis sistémicas. Acá nos están dando un ejemplo, la vasculitis asociada a anticuerpos inmunoglobulina A, púrpura de Henoch-Schönberg. Entonces, miren ustedes cuando uno les pregunta, dame 5 causas de dolor abdominal, y no lo pueden hacer. Ahora sí van a tener que hacer porque miren todas las causas que estamos revisando. También como causa de dolor abdominal, enfermedades de tórax, enfermedad coronaria. Y acá hacen un especial énfasis en la de pared inferior del corazón, cara diafragmática, B1, B2. Puede darles un infarto de miocardio, pero venir el paciente con dolor abdominal en epigastrio y viene acompañado todavía más para que los desvíen con náuseas y vómitos. Entonces, cuando uno ve a un paciente con náuseas, vómitos, va a pensar por una gastroenterocolitis, pero siempre tengan cuidado de hacer una buena anamnesis, qué era del paciente, cómo empezaba el dolor, y ellos también son pacientes que vienen pálidos, diaforéticos, náuseas y vómitos, y el dolor. Entonces, de todos modos, entre su diagnóstico diferencial, ustedes tienen que pensar en un infarto agudo de miocardio. En el anterior grupo les comentaba, les daba a conocer una anécdota de un gerente en el que viene al hospital y viene con náuseas, vómitos y lo mandan a su casa. Al día siguiente regresa el pobre señor y le dice, no, que va a ser más de 24 horas, no es infarto. Y el señor decía, creo que tengo un infarto. Y no lo vuelven a atender. Y se sube al taxi y en el taxi fallece. ¿Qué pasó? Eso sí es una mala praxis, es una negligencia, porque para eso nos están enseñando, tenemos que ser más acuciosos y no ser tan ligeros y decir no es, ¿no? A veces el mismo paciente te está dando el diagnóstico, pero como no somos humildes y no somos altaneros con los pacientes, no me incluyo. Yo no trato mal al paciente. Pero no debemos hacer eso para evitar la negligencia. Eso fue error y les costó la denuncia. Ahora, pues cuando el policía te interroga, no es como nosotros, señora, cómo fue su dolor, cómo empezó, el policía te interroga como mismo delincuente. Entonces, el mensaje y la anécdota va a que náuseas, vómitos, dolor, hagan siempre una anamnesis y dentro de su diagnóstico diferencial está el infarto agudo de miocardio con dolor abdominal.
También va a haber dolor abdominal cuando estamos frente a una miocarditis, pericarditis, neumonía y pleuritis, también la embolia pulmonar. En cuanto a enfermedades endocrinas, la tirotoxicosis, o sea, el hipertiroidismo, te da dolor abdominal. Enteropatía diabética, los diabéticos, hemos dicho que les duele todo por sus neuropatías, les duele la espalda, les duele la pierna, les duele el brazo, pero en este caso ellos tienen gastroparesia, ¿no? Y también hay dolor abdominal. Patología suprarrenal, muchas veces por el dolor abdominal, si pensamos en esto, se va llegando a patología suprarrenal, causa de un síndrome de Cushing, una enfermedad de Addison, ya se echa a buscar otras cosas para ver si es o no, ¿no? También la crisis hipercalcémica te da dolor abdominal. A veces, ¿cómo vas a saber si estás produciendo calcio o no? Simplemente dolor abdominal y se te pasó. Entonces hay que pensar en eso si es que se repite. En enfermedades alérgicas te puede dar la hipersensibilidad alimentaria y el angioedema. El angioedema significa que has hecho alergia y que entonces te hincharon los labios y se te hincharon los párpados. Es un edema de cara. En esto siempre tengan cuidado porque entonces este edema angioneurótico implica que el paciente no puede volver a comer o no puede volver a tomar el medicamento que le ocasionó esto, porque puede perder la vida. En este edema angioneurótico, así como hay edema de párpados, de labios, puede haber edema de glotis. Y al haber el edema de glotis con el espasmo, no pueden intubar al paciente. Entonces es importante que a cualquier paciente que ustedes ven, ¿qué le hizo mal? ¿Qué sé yo? Se me ocurre ahorita la penicilina, pues nunca más puede volver a usar. Yo tuve un niño, un paciente acá en Sana, cuando había el colegio, este colegio que se ha ido a no sé qué otro distrito, ahí quedaba el Dunas. Entonces, ustedes saben que el Dunas pues está... hace múltiples actividades, casi todas sus enseñanzas son con actividades, o era en esa época. El asunto es que hubo un festival de comida y el niño era alérgico al camarón, sabía que era alérgico al camarón, pero como estaba en el colegio con los amigos y amigas, se comió el camarón. Y imagínense cómo llegó. Llegó hipotenso, llegó diaforético, con el edema en la cara hinchada, a punto de hacer su espasmo de glotis. Y ojo y oreja, era nieto de un médico famoso de acá, que internista todavía, que cuando vino, en vez de decirme gracias doctora, lo riñó al pobre chico y dijo, pero ¿cómo se te ocurre volver a comer si sabías que eras alérgico al camarón? Y efectivamente, sabía. Y imagínense, del Dunas a Sana, pues hay un paso, gracias a Dios, ¿no? Esa es la posibilidad de intervenir rápidamente, pero si ustedes no están allí, incluso esos que hacen el edema angioneurótico, muchas veces cargan su adrenalina con su jeringa. Ya saben que solo se pone un tercio de la ampolla, no se pone toda, sino les da una taquicardia brutal. Eso les puede salvar, ¿no? Ya, pues ya llegando con tiempo como para hacer uso de corticoides, porque el angioedema no les da tiempo. Y también tiene dolor abdominal. Y en el 11º grupo tenemos intoxicación por toxinas exógenas como el plomo, el arsénico y el mercurio. Estos dos últimos son más agresivos y el plomo se ha visto mucho en los talleres, en los niños, que a veces las baterías tienen plomo y las echan, las arreglan y todos los residuos a veces lo echaban al patio y el plomo queda y los chicos juegan y va dando dolor abdominal, pero también hay que ser más acucioso buscando, ya tienen alteraciones en pigmentaciones en los dientes. Bien, ¿tienen alguna otra clase más? Después me estoy demorando. Bueno, semiología. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Determinar las características semiológicas de los signos y síntomas, porque eso me va a ayudar a encasillar a qué patología puede ir correspondiendo. La licia, le he puesto a la licia, como quieren llamar, ¿no? Hay que determinar pues la aparición, la localización, la intensidad, concomitante, la irradiación, la atenuación del dolor. Con ese alicia, ustedes pueden defenderse en cualquier momento, porque ahí van a saber las características básicas que nosotros semiológicamente debemos de evaluar. Pero sin embargo, nosotros tenemos la obligación de preguntar a nuestro paciente dónde tiene el dolor, dónde le duele.
¿Se ha modificado el lugar del dolor desde que comenzó? ¿Siente dolor en alguna otra parte de su cuerpo? ¿Desde cuándo tiene dolor? ¿Ha tenido episodios recidivantes de dolor abdominal? ¿Comenzó el dolor de manera repentina? ¿Puede describir su dolor? ¿Es agudo? ¿Es sordo, como mencionábamos? No, ¿cómo lo describiría? Porque el paciente no te va a decir es sordo, no lo defino bien, dice, ¿no? No sé, ¿te quema? No. ¿Te aprieta? No. ¿Te punza? No. Entonces, vamos por descarte, siendo un dolor sordo. Tiene el dolor, pero no lo sabe definir. Pero puede ser punzante, puede ser tipo cólico, puede ser retortijón. Entonces, todas esas características debemos de ir definiendo. Si es continuo o aparecen en episodios, en oleadas, ¿ha habido alguna modificación de la intensidad o de las características del dolor desde que apareció? Te va a decir, sí, me duele más. Y siempre vamos viendo con esa en la escala de EVA, ¿no? De 0 a 10, ¿cuánto le da? Eso te va a decir. Ahora que yo lo aplico en las clínicas, por ejemplo, esta escala, aunque ustedes no crean, de 10 pacientes, 8 me contestan que les duele 8 y 9. O sea, para ellos su dolor es contra intenso. Que a veces no me parece, pero así. Pues el paciente, tienes que asumir lo que el paciente te dice, ¿no? Porque él es el que siente el dolor. ¿Qué lo intensifica? ¿Qué lo mejora? Se asocia a náuseas, a vómitos, transpiración, estreñimiento, diarrea, heces sanguinolentas, distensión abdominal, si hubo fiebre, escalofríos, se empeora con las comidas, se relaciona con el ciclo menstrual, alguna vez ha tenido cálculos biliares, cálculos renales, ¿no? Entonces, miren, todo a lo largo de las causas que hemos ido mencionando, dando un poco de detalles, esto es el interrogatorio dirigido, es el que les va a permitir precisar mejor la causa del dolor. Bien, desde ayer estoy dando clases y ya estoy media disfónica. El dolor abdominal que hemos revisado hasta este momento, todo es agudo. Ahora vamos a ver la otra parte, el otro grupo de dolores abdominales crónicos. Entonces, miren, ya tenemos clasificación del dolor por agudo o por crónico. Tenemos clasificación del dolor si es visceral, si es somático, si es referido. Y hemos visto que por la característica del dolor, ¿no? Si es punzante, tipo cólico, retortijón. Entonces veamos las causas de dolor abdominal crónico. Y tenemos los trastornos funcionales, el síndrome de intestino irritable, que de repente pueden coger al paciente en un episodio reciente, pero se da el síndrome de intestino irritable que está asociado a gente que tiene mucha ansiedad, que tiene mucha depresión. Dispepsia funcional, que vamos a ver, la dolor abdominal funcional crónico. Luego, en el grupo de las enfermedades del estómago y los intestinos, también está, pues, ¿no? Siempre hay un episodio agudo, pero que de repente con el tiempo vamos observando que en el paciente se hace crónico. Tenemos la gastritis crónica, inflamación de la mucosa duodenal, la úlcera péptica gástrica y duodenal, que son los dos tipos de úlcera que hemos visto siempre. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es frecuente en este tiempo también, en la que le decimos al paciente que debe de enjuagarse el esófago, como yo le digo, antes de acostarse con un vaso de agua, debe dormir con almohada o poner los tacos de madera levantando la cama para que no haya el reflujo. Porque ustedes recordarán que el pH del estómago es ácido y el esófago es alcalino, y al haber ese cambio, hay cambio, y muchos, cuando se hace persistente, hacen un esófago de Barrett, y el esófago de Barrett es una lesión para cáncer, ¿no? Entonces, siempre tengan que tener cuidado y hacer educación, indicar régimen higiénico dietético al paciente. También como enfermedad de dolor, como causa de dolor abdominal crónico, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. La ameba, por ejemplo, es una de las causas de esta colitis. A veces tienen diarrea, si pasa y bien, tratamiento con su metronidazol, flagistatin, lo que quisiéramos darle, pero hay gente que no, que se queda crónico y va haciendo úlceras típicas en botón y que duele, pues, ¿no? Duele y se torna crónico y son bien difíciles de remitir. Luego también tenemos enteritis isquémica por radiación. En el cáncer les dan radioterapia, pero si no son precisos, más de una vez da pena porque
van por el cáncer, no le hicieron bien la radioterapia y se quedan con una colitis actínica y una enteritis, y eso se hace crónico, pues te mataron, te quemaron el tejido, siempre te quedó, ya te lo quemó, no se recupera. La colitis en el curso de las enfermedades de tejido conectivo, enfermedades intestinales infecciosas y parasitarias, teniendo como ejemplos a la tuberculosis, que siempre se ve más en gente joven, recordando que la tuberculosis enteroperitoneal siempre secundaria a haber tenido ya una pulmonar, actinomicosis, que no es muy frecuente con nosotros, giardiasis, que sí hay frecuencia en Arequipa, frutas, verduras, guarderías, asilos de ancianos, tienen alta prevalencia. Teniasis y ascariasis también hay en Arequipa, triquinosis y esquistosomiasis hay en lugares más precisos, creo que esquistomatosis hemos visto, la única vez he visto yo en Iquipí, en Camaná, creo, después no he visto. Enfermedad diverticular y enfermedad celíaca. Miren, acá ya son dos grupos solo de dolor abdominal. Cálculos de la vesícula biliar y los conductos biliares, porque puede haber un coleocolitiasis que ni lo miramos ni con ecografía, ahora le hacen colangioresonancia, a veces les hacen una CEPE para tratar de sacar. Antiguamente les ponían una sonda de Kerr porque era pues más invasivo tratar de sacar los cálculos del colédoco, ¿no? En los conductos biliares. Pero también el otro mensaje era que los cálculos de la vesícula biliar deben de operarse, porque si no son causa, el 80% de la causa de pancreatitis aguda son los cálculos. Hacen la teoría del conducto común, tapan y entonces se autodigiere la glándula. Y también como causa de dolor abdominal crónico, la pancreatitis crónica. Ya lo habíamos mencionado, no siempre se resuelven ad integrum, o se quedan diabéticos, o hacen pseudoquistes, o hacen pancreatitis crónica. Son pacientes que tienen dolor abdominal siempre, que tienen diarrea, y entonces por antecedentes se llega a esa pancreatitis crónica. Neoplasias abdominales, de cualquier parte de algún órgano te da dolor, y si va infiltrando más, es terrible ver, a ver qué he visto yo, cáncer de estómago, pues está infiltrado, el paciente se muere de ganas de comer, porque toda la vida creo que no sabemos si comemos para vivir o vivimos para comer, al menos el equipo que tiene tanta variedad culinaria, entonces pobrecito el señor moría de hambre, y ya tenía una obstrucción, ya estaba todo infiltrado, y encima que no podía comer, moría de dolor. Son pues los típicos, son pacientes que tenemos que mandar a terapia del dolor, que tienen que tener bombas de infusión para el dolor porque la calidad de vida. ¿Y qué sucede con ese paciente que tiene dolor abdominal crónico por neoplasia? No puede comer, en el caso que les menciono, y si no puede comer, se va desnutriendo, y si no se desnutre, se hincha, porque no hay proteínas, y entonces jala agua y se hincha. Es terrible verlos. Pero bueno, para eso a veces les hacen gastrostomías, a veces les ponen sonda ya tratando de pasar para una alimentación, y lamentablemente no se usa nutrición parenteral, porque es un paciente que no es tributario de UCI, y darle nutrición parenteral es alargarle la vida a algo que ya no hay solución. Entonces, dolor abdominal crónico, cálculos de la vesícula biliar, pancreatitis crónica, neoplasias, y también enfermedades del sistema nervioso como esclerosis múltiple, herpes zóster, que hemos visto que es el virus de la varicela zóster, dependiendo del dermatoma que esté comprometido, es el virus que se guarda, les da la varicela, se guarda en los nervios cuando hay disminución de las defensas o cuando hay mucho estrés, generalmente se ven los viejitos, se da el herpes zóster, y dependiendo del dermatoma también puede haber dolor abdominal por la neuralgia. Y a veces se convierte el herpes zóster en una enfermedad definidora de SIDA, porque si tú tienes herpes zóster en joven, sospechen HIV, porque le han bajado las defensas, que algo que le debe de aparecer de viejo, porque, o sea, la varicela te da de niño, se guarda en los nervios, y más atrás, en las etapas posteriores de la vida, se presenta, pero si se presenta en un joven, busca SIDA. Acá, miren, lo que tenemos que precisar las características del dolor abdominal en función de su fisiopatología. Les dejo el cuadrito, obviamente, más tarde le cuelgo la clase en la aula virtual. El dolor visceral es de poca precisión, mal localizado, difuso,
no obliga al paciente a ponerse en postura antálgica. Síntomas vagales, puede haber ansiedad, sudoración, náuseas y vómitos. Miren acá traduce, ¿por qué le tengo que preguntar a mi paciente, sudó, tienes náuseas, vómitos, diarrea? Entonces, miren, ahí van localizando bien las características. En el dolor parietal, si el dolor es intenso, bien localizado, punzante y sí toma postura antálgica, ¿ya? Entonces, ese cuadrito es un resumen clásico para que ustedes puedan comparar. Bien, como les decía, la doctora Olenka está cambiando y me parece bien porque a medida de que se va dando con más frecuencia, tenemos que darle está amplio el capítulo, ¿no? Ustedes ya lo van revisando, todo lo que es semiología, así como la fisiopato, todos los capítulos de fisiología, pues amplio porque tenemos que ver todo el cuerpo, ¿no? Son cursos que es una evaluación integral y es amplio. Entonces, lo que ha decidido para este año es pues aumentar los trastornos de la deglución y entre ellos la disfagia y la dispepsia. Disfagia, ¿qué es? Es la dificultad para trasladar los alimentos sólidos o líquidos de la boca al estómago. Entonces, ustedes recordarán que cuando comemos, pues todo tiene que seguir su curso. Y esto es disfagia, dificultad para trasladar los alimentos, ya sean sólidos o líquidos, de la boca al estómago. Entonces, entre la boca y el estómago, ahí es donde puede presentarse la alteración y vamos a ir localizando más o menos las causas. La disfagia es la dificultad que presenta una persona para tragar, dicho en otra forma, ¿no? Es decir, la dificultad que presenta para formar el bolo alimenticio en la boca o para propulsarlo desde la boca hacia el estómago. Otro concepto, diferente forma de decir lo mismo en realidad, ¿no? Y la dificultad puede presentarse tanto para tragar alimentos sólidos, líquidos o fármacos. Pero para entender la disfagia y por qué tenemos que llevar de la boca al estómago el alimento, pues tenemos que ver las fases de la deglución, y son 3. Son oral, faríngea y esofágica. Acá yo les he puesto la fase oral preparatoria, porque manipulamos el alimento, lo masticamos para ponerlos en la boca, ¿no? Pero en todo caso, la teoría considera 3 fases, oral, faríngea y esofágica. La oral, que es que la lengua empuja el alimento hacia la faringe. La faringia es que el alimento se desplaza a través de la faringe. Y la esofágica, el alimento va del esófago al estómago. Esas son las frases, una coordinación compleja, pero que nos ayuda a ubicarnos en cuanto a este problema de la disfagia. Tipos y clasificación. Son 2, orofaringia y esofágica. Eso tienen que precisar ustedes. Disfagia orofaringia y esofágica. Entonces, en la disfagia orofaringia significa que la dificultad en el pasaje del alimento se produce de la boca al esófago superior, ¿ya? Por eso se denomina orofaringia, de la boca al esófago superior. ¿Cuáles son las características de esta disfagia orofaringia? Dificultad para iniciar la deglución. Es causada más por los líquidos, es una característica importante, por eso preguntar al paciente. Sí, está asociada más a enfermedades neurológicas. Pero ¿qué también se aprecia en esta disfagia orofaringia? Regurgitación nasal, tos. O sea, ustedes han escuchado decir al paciente que de repente está comiendo y tose, ¿no? Luego o dice, se me da la nariz, qué horrible. Si eso se repitiera, entonces tenemos que pensar si estamos frente a una disfagia orofaringia. Pero también tiene sensación de ahogo, no puede masticar ni enviar la comida hacia la faringe, hay babeo, eso ya tiene que llamarnos la atención. La literatura dice que este síntoma de disfagia no debemos de pasarlo por alto, hay que ser acuciosos y buscar estas características: regurgitación nasal, tos, sensación de ahogo, babeo. Y el paciente en la disfagia orofaringia señala la garganta. Fíjenlo ahí, la garganta como sitio donde se detiene el pasaje de alimentos. Se me ha quedado en la garganta, no puedo pasar, no me duele pasar. Estas características son suficientes como para que ustedes puedan hacer la diferencia con esta otra, que ya está la disfagia esofágica, viene a ser la dificultad en el pasaje del alimento, se produce en el esófago superior al estómago, de tramo en tramo nomás, ¿no? Por eso orofaringia esofágica. Pero esta ya se da por lesiones mecánicas obstructivas, hay disfagia para los sólidos ya, más acá esta es para los sólidos. Es recurrente, predecible y progresiva.
Y también se da por trastornos motores del esófago. Entonces, hay disfagia ahí ya sólidos y líquidos, es episódica, impredecible, no progresiva. Eso más bien traten de hacer la diferencia de cuando es una mecánica obstructiva y cuando es una motora del esófago, ¿no? Acá está viendo, esta lámina les está dando lo importante. La mecánica obstructiva es recurrente y predecible. La motora del esófago es episódica e impredecible. Entonces, ustedes allí ya tienen que ir ubicando la causa de su disfagia del paciente. También acá puede haber dolor torácico, hay una regurgitación tardía de la comida no digerida, hay odinofagia. El paciente señala que la región retroesternal o epigástrica, donde se le deja la comida, ¿no? Entonces, eso, por favor, garganta, región retroesternal o epigástrica hace la diferencia. Y acá es términos afines. La odinofagia es solo la deglución dolorosa. El globo histérico, que se torna en una entidad, sensación de ocupación en la garganta que es constante y que no se relaciona con la deglución. Entonces ustedes van a tener pacientes que dicen, no puedo pasar, no puedo deglutir. Terrible el asunto. Y ustedes van a hacer la diferencia, porque los pacientes siempre nos quieren engañar o quieren sacar ganancia secundaria, como yo le digo, cuando se han peleado con el esposo, con el novio, con la mamá y se hacen pueblos que tienen y no tienen. Entonces, ¿dónde está la argucia del médico en saber distinguir eso? Va a decir, no, está comiendo y no puede pasar. La mamá, el esposo, el tío, el hermano se asusta y ustedes le preguntan, ¿y cómo es? ¿Esto le ha dado antes o usted le ha comido y le ha pasado esto o no? De repente no tiene nada que ver con la deglución en el globo histérico. Afagia, obstáculo completo al paso del bolo alimenticio durante la deglución. Y fagofagia, temor a deglutir. En el anterior grupo quise contarles bueno, yo les digo anécdota, pero en realidad son casos clínicos de los pacientes. Nosotros tenemos, ya no pude por el tiempo, el globo histérico, había un pacientito Down, qué terrible. Nos ha costado denuncias, juicios, llevar al juez de familia, hacer la denuncia, porque era un síndrome, es un paciente de 40 años ya, de Down, y que el papá decía que nosotros éramos unos ineptos, que no sabíamos cómo diagnosticarlos, que lo iba a denunciar, que nos ha puesto escritos como no se imaginan y que debíamos de derivar a la clínica angloamericana de Lima, porque los médicos del hospital de Yanaguara eran ineptos, que no había solucionado el problema de su hijo. Algunos de ustedes de repente saben, yo soy jefe años en el Yanaguara, ¿no? Y obviamente como jefe te tocan estos casos, porque al final los escritos a dónde llegan. Pero una de tantas, pues ya nos cansamos, porque lo habían hospitalizado en el Nacional, lo habían hospitalizado en el Yanaguara y el pacientito, llegaba el momento de hacerle la endoscopía, no se dejaba. Y él decía, como era Down, tendría retraso mental, de que no podía pasar, que no podía, que le dolía, que se ahoga, que tenía moscas allí, que no le podía pasar. Pero resulta que cuando estaba en el hospital y estaba lejos del papá, el niño le llevabas la comida, que a veces el domingo es diferente en el hospital. Bueno, niño yo le decía, pero ya tenía sus 40 años, porque ha sido largo el caso que hasta ahora. Comía, comía todo, ¿no? Entonces, este niño sí era el del globo histérico, tenías que, porque no tenía nada que ver con la delusión, tanto que decía, no puedo pasar, me duele, no puedo pasar. A la hora y la hora lo veías de lejos y lejos del papá, él comía todo, porque el papá era el problema. Sin embargo, ¿a dónde va? Hemos intentado hacer la endoscopía N veces en el hospital nacional, está hospitalizado en el área de psiquiatría, con nosotros ha estado hospitalizado 3 veces. He bajado el anestesiólogo, he pedido al gastroenterólogo que esté hecho junta médica, gastroenterólogo, psiquiatra, médico internista, gastroenterólogo. Nunca se dejó hacer la endoscopía. Y no se preocupen que ya les voy a contar el final cuando lo vuelva a ver, porque se sigue quejando. Entonces, este niño, si hubiera sido un cáncer, ya se hubiera muerto. Ya estamos en esto más de 5. Si hubiera tenido alguna enfermedad, una colágenopatía, una autoinmune, ya se hubiera manifestado. O sea, al final, yo tengo que concluir a lo largo de los años que era un globo histérico. Entonces, son pacientes bien difíciles de manejar por todo el entorno.
Bien, ahora veamos las causas de la disfagia. ¿Qué hora es, por favor? No me va a pasar la hora porque yo me entusiasmo y hablo y hablo. Ya deberíamos estar acabando. No, Vale. tenemos. Todavía Chúpar, faltan. ¿A qué hora deberíamos estar acabando? ¿Tienen otra clase? Bueno, más son 5 minutitos más. ¿Ya? Entonces, la causa de la disfagia. Tenemos orofaringias. Como hemos visto que son las disfagias orofaringias y esofágicas, en relación a eso vamos a ir viendo las causas. Y miren aquí, vayan acordándose para los que están en clases participando, van haciendo su esquema mental. En este lado tenemos enfermedades neuromusculares y miran, es un grupo de enfermedades conocidas, accidentes cerebrovasculares, o sea, si tenemos el antecedente que ya le dio una enfermedad cerebrovascular, que tuvo una isquemia, que tuvo una hemorrágica, pues podemos pensar que la disfagia es por eso, ¿no? Cuando ustedes revisen el ACV de tronco es puntual, hay gente que no puede deglutir y a veces solo eso tiene, y el resto de su vida se quedan con sonda nasogástrica. Enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, miastenia gravis y miopatía inflamatoria. Todo tiene que ver con la musculatura, ¿no? Muchas de las 4 últimas patologías que son las causas de disfagia orofaringia en el grupo de las enfermedades neuromusculares. En el grupo de los trastornos motores tenemos cuando hay una disfunción del esfínter esofágico superior. En el grupo de los defectos estructurales, los divertículos de Zenker, si han tenido neoplasia, resección quirúrgica, radiación y hay alteración, lo que habíamos estado mencionando. Y también cuando hay una compresión extrínseca, si hemos visto que de la boca al estómago, si hay algo que está comprimiendo extrínsecamente, puede ser como un bocio, y acá lo mencionan en la literatura el osteofito cervical. O sea, si yo tengo mi artrosis, tengo mi pico del oro ahí, eso me va a dar dolor, me va a dar disfagia. En el otro lado, las causas de la disfagia esofágica. Tenemos trastornos motores, lesiones estructurales obstructivas y dentro de ellas intrínsecas y extrínsecas. En los trastornos motores, ¿qué te da una disfagia esofágica? La acalasia, el espasmo difuso del esófago y enfermedad autoinmune escleroderma. Dentro de las lesiones estructurales obstructivas tenemos las intrínsecas, la estenosis péptica, la úlcera te va llegando a una estenosis cuando se complica, el anillo de Chasky que dice que se forma un anillo debajo de la parte distal del esófago y también el cáncer de esófago, ¿no? Entonces, dentro de las extrínsecas tenemos tumores mediastínicos y dilatación auricular izquierda. Todo eso va a comprimir y va a hacer que no haya un buen pasaje de los alimentos. Bien, entonces nosotros semiólogos, ¿qué tenemos que hacer? Ya hemos visto que tenemos que discriminar si la disfagia es orofaringia o esofágica. Y solo preguntando podemos determinar a dónde le duele, la garganta retroperitoneal, ahí, o retroesternal, perdón, retroperitoneal, retroesternal, ahí ya estamos haciendo nuestra diferencia clara, ¿no? Y si echamos a buscar todo lo que les estoy dejando, es los cuadritos, entonces van a decir de esta posible causa y esta otra. Luego definir si la alteración es motor o mecánica, ¿no? Eso es clave. Y acá tenemos nosotros, igual que el dolor abdominal, tenemos que preguntar qué tipo de alimentos producen los síntomas sólidos, o si es la disfagia sólidos, líquidos o ambos. Si esa evolución es intermitente o progresiva. Cuando hay progresión ya ojo y oreja, pues vamos a, probablemente como decimos nosotros, un cangrejo, ¿no? Va aumentando. La dificultad es al momento de la deglución o después de haber deglutido los alimentos. Comenzó en forma brusca, donde siente que se atasca el alimento, nos va a definir el tipo de disfagia. Hay síntomas asociados, dolor torácico, pirosis, dolor con la deglución, regurgitación y tos, ¿no? Existen síntomas neuromusculares asociados, puede haber diplopía, disfonía y debilidad. Hay pérdida de peso, claro, si no está comiendo bien va a bajar y hay que ir buscando también neoplasias. El paciente usó medicamentos como AINES, antiácidos y alendronatos. Acá tenemos los exámenes que nos pueden ayudar, el esofagograma con bario, ahí podemos saber si el esófago está en su integridad, si hay alguna... en el esofagograma nosotros podemos ver cómo son las ondas peristálticas, ustedes saben qué tiene, y también si hay una alteración estructural, puede haber imágenes de adición, imágenes de sustracción, ¿no? Adición le llama generalmente a los tumores.
Eso se usaba siempre, nos permitía ver, pero ahora se va dejando por la esofagoscopía, la endoscopía, que es una visión directa, ¿no? Pero sin embargo, el esofagograma permite ver, ustedes pueden entrar con el endoscopio y ver el esófago, las lesiones, la mucosa, todo lo que quieren, pero a veces no les permite ver el peristaltismo en sí, y eso sí lo hace ver tanto el esofagograma como la videofluoroscopía. Ahí tú le haces tragar una sustancia con vario o doble contraste con aire que les damos al hacerte, y entonces va pasando y te va permitiendo ver, es como ver la funcionabilidad, ¿no? De esófago, estómago y duodeno, y el videofluoroscopio tú lo estás viendo así en una pantallita como está sucediendo. Pero bueno, cuando vinieron la endoscopía alta y baja revolucionó al mundo, que también permitió hacer muchas cosas, entonces la esofagoscopía. La manometría para ver la presión, si es en la presión del esófago está alterando alguna de estas, su motilidad, entonces también se aplica eso. La gammagrafía, ya lesiones de captación, y la nasolaringoscopía, desde arriba para ver qué nos está pasando. Eso es lo que tenemos que aplicar en esos son los exámenes auxiliares que se aconseja hacer en la disfagia. Ahora sí les voy a robar 3 minutos más. Dispexia, malo, pexis, digestión. ¿A quién no le ha dado indigestión? A todos, creo yo, porque nos comimos mucho o comimos algo que está malo o guardado. Entonces, ¿qué es la dispexia? Es el dolor o malestar localizado en el abdomen superior crónico o recurrente, de más de un mes de duración, generalmente desencadenado por la ingesta. O sea, acá hay la variante, como les decía, a todos nos puede dar indigestión, pero si esto se hace crónico, se hace recurrente y dura más de un mes, entonces pensamos o catalogamos como una dispepsia. Pero además, mire, ¿qué más acompaña la dispepsia? Y la literatura lo describe, o sea, son la saciedad precoz, la distensión abdominal, eructos, acidez, ardor y náuseas, son parte de la dispepsia. Dice que son signos, sintomatología que está en la definición de dispepsia. Entonces, si tengo saciedad precoz, me lleno rápido. Distensión abdominal, que depende de la flatulencia, ¿no? Eructos, porque todo lo que estamos comiendo está que nos da como indigestión. Acidez, ardor y náuseas. El Comité Roma 3 clasifica como dispepsia si estamos frente a plenitud postprandial, igual a saciedad precoz, el dolor o ardor epigástrico. Se ha visto que dispepsia puede tener entre un 20 a 40% de la población y 40% es de origen orgánico. Y entre los paréntesis, ustedes están viendo, el 40% puede dar dispepsia, la úlcera gastroduodenal, reflujo gastroesofágico y cáncer gástrico, ¿no? Los tres se pueden hacer diagnóstico por endoscopía y ahí tenemos un 40% diagnosticado. El 60% no hay causa evidente. Por eso es que todavía en el CIE-10 le tienen el K30.X y después es algo indefinido. Tengo pues, saciedad, si tengo distensión, ¿no? Entonces, es una dispepsia. Bien, indica que hacen dispepsia a los pacientes que tienen mayor sensibilidad a la acidez gástrica, que puedan tener una infección por Helicobacter pylori hasta en un 30-50%, que hay trastornos motores y las psiquiátricas también. ¿Cómo se clasifica la dispepsia? Dispepsia de tipo reflujo, de tipo ulceroso y trastorno de la motilidad. 3. ¿No? Reflujo, tipo ulceroso y de la motilidad. En el reflujo va a haber acidez y regurgitación ácida. En el tipo ulceroso hay un dolor en epigastro que puede despertar al paciente en la noche y que es un dolor intermitente. Después tenemos el trastorno de la motilidad, también va a evidenciarse saciedad precoz, te llenas rápido, distensión postprandial, náuseas y vómitos y normalmente no tiene dolor. Las causas, como lo hemos venido mencionando, el Helicobacter pylori, 98% de la población dicen que tiene Helicobacter pylori, pero que no todos hacen la enfermedad. Acá en Arequipa, en Perú, todavía el diagnóstico lo hacen con endoscopía, aunque con la pandemia diremos que ha bajado la endoscopía porque los gastros todos tienen temor a contagiarse, pero sin embargo la endoscopía es el fuerte ingreso que tienen los gastroenterólogos, porque también hay anticuerpos para el Helicobacter, pero ellos tienen una visión más adecuada con el endoscopio, hacen la biopsia de allí
y ven si realmente está activo o no activo. Reflujo biliar, el síndrome de mala absorción como causa de dispepsia, parasitosis, las que hemos mencionado, la giardiasis, que es frecuente en niños, en Arequipa también, en los asilos y en las guarderías. Pero ahí lo único que tiene que hacerse es un buen lavado de frutas, de verduras y hacer hervir el agua. Strongyloides stercolaris también lo hay, pero más en la gente que anda en la chacra. Acá no he visto mucho más, es la C. Pancreatitis crónica, disminución de la motilidad gástrica. Esas son las causas de dispepsia. Luego tenemos cómo hacer el diagnóstico: endoscopía digestiva alta, úlcera péptica, esofagitis por reflujo, cáncer gástrico y ecografía abdominal. Esos son los exámenes que debe de hacerse. Bien, entonces, eso es lo que les he querido traer el día de hoy. A ver si hasta ahí llegamos, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos, algún aporte que quieran hacer, los escucho, para no pasarnos de la hora. ¿Sí? ¿Nada? ¿Se han dormido? Claro. ¿Están tomando? ¿Sí? ¿Nada? Sí, doctora. A ver. Ya, entonces yo estoy más tarde, dentro de mañana estoy colgando la clase en el aula virtual.